¿Cuáles son las experiencias más horripilantes que has tenido con el tablero de la Ouija? Escuchemos las respuestas. Recibí una llamada de mi primo y dijo que su hermano, su papá y su amigo estaban usando una tabla Ouija en el sótano. Antes de iniciar, ellos sacaron una gran muñeca de porcelana de la habitación porque era aterradora. La colocaron en el cuarto contiguo, boca abajo, sobre una pila de toallas. Mi primo se tomó un pequeño descanso ya que la tabla no paraba de soltar tonterías y tuvo que ir al baño. Su padre, hermano y amigo siguieron haciendo preguntas sin él. Una de ellas decía, ¿quién estaba en la habitación del lado? Entonces la tabla empezó a marcar números al azar, y cuando mi primo volvió al cuarto, su hermano dijo que la tabla no estaba funcionando y que la iban a guardar, no sin antes mostrarle la respuesta a la pregunta anterior. Entonces mi primo le contestó que ese era su número de seguridad social. Así que siguieron preguntando cosas y la tabla siguió lanzando respuestas. Entonces, en una de esas preguntas, le dice a mi primo que iba a perder la vida en la Fuerza Aérea. En este punto, mi primo le dice que lo pruebe y la entidad le deletrea la palabra DA. De inmediato tuvieron un mal presentimiento, así que abrieron la puerta para comprobar cómo estaba la muñeca que habían dejado en la otra habitación, y cuando la abrieron, la muñeca estaba de pie, justo enfrente de la puerta, mirándolos a todos. Se asustaron y salieron corriendo de la casa. Su mejor amigo quemó la tabla Ouija y creo que se volvió temporalmente loco. Entonces se unió a la Fuerza Aérea y ahora está en una base en Europa. Desde que tengo memoria, siempre hemos tenido uno de esos viejos Park Brothers Risky, acumulando polvo. Siempre pregunté por el contenido de la caja, porque parecía un juego de mesa horrible, hasta que un día descubrí lo que era, una Ouija. De inmediato lo saqué del closet y le supliqué a mi hermano para jugar. Finalmente logré que me siguiera. Luego pusimos nuestras manos en la tabla y empecé a hacer las típicas preguntas cliché tipo ¿hay alguien ahí? ¿O puedes responderme a mí? En broma, mi hermano empezó a mover el indicador para imitar la respuesta de alguna entidad. No hubo una respuesta real, así que después de aburrirnos guardamos el juego, y esa noche investigué un poco sobre cómo hacer tableros de Ouija que funcionen bien. Varias personas en línea me dijeron que lo ideal sería utilizar la tabla en una habitación oscura, iluminada por velas. Así que cuando mis padres estaban en casa, reuní unas 6 o 7 y convencí a mi hermano de volver a intentarlo. Encendí las velas y las puse alrededor de la mesa del comedor con todas las luces apagadas. Lo intentamos una vez más y pregunté si había alguien allí. De pronto el indicador empezó a moverse y le dije a mi hermano que se dejara de bromas. Pero él juró que no lo hacía y creyó que era yo el que lo estaba molestando. No le presté atención a sus acusaciones porque el indicador se posó sobre la palabra sí. Mi hermano le preguntó si era un buen espíritu, pero hubo una pausa de 5 segundos antes de que la mano de mi hermano y el indicador se movieran hacia la palabra no. Los dos nos miramos y en ese momento corrí a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Pero mi hermano continuó jugando y podía oír su voz apagada que venía de abajo en el comedor. De pronto lo escuché gritar a todo pulmón y corrí hasta él para ver lo que había pasado. Él levantó su camisa y reveló una pequeña herida abierta que parecía la marca de una garra. Me dijo que tomara la tabla y que la lanzara por la chimenea. Obedecí de inmediato y la tiré. Después me dijo que nunca hablara sobre esto, y desde entonces no hemos usado otra de esas tablas. Una noche, algunos amigos vinieron a mi casa y jugamos con un tablero de la Ouija que hallamos en la basura de alguien. Tenía el tablero y la pieza de vidrio que indicaba las respuestas. Sujetamos el indicador y empezamos a hacer preguntas estúpidas, jugando todo el tiempo. Incluso uno de ellos movió la pieza solo para intentar de engañarnos. Uno de mis amigos fue al baño. Otro de ellos se aburrió y solo quedábamos 2, que aún nos aferrábamos al juego. Así que le pregunté, ¿cuándo voy a morir? La pieza comenzó a moverse lentamente hacia la letra M. Miré a mi amigo pensando que era él quien movía la pieza, pero solo me dijo que pensaba lo mismo. Entonces, la pieza se movió hacia la letra A, luego la ñ, después volvió a la A y por último la N. Me di cuenta de que estaba deletreando la palabra mañana. Mi amigo se alejó del tablero y la pieza dejó de moverse.
así que estaba convencido de que era él, pero juró a diestra y siniestra que no. Pero en este punto es donde todo se pone horripilante. Al día siguiente, mientras paseaba a mi perro, su collar se rompe y se libera de la correa. Entonces se lanzó a correr hacia la carretera. Lo perseguí y solo pude escuchar el sonido de la bocina que venía sonando tras de mí, cada vez más y más fuerte. Me moví lo más rápido que pude, tratando de esquivar a ese auto, pero no terminó ahí. Ese mismo día, mientras estaba sentado bajo el ventilador del techo en la cocina, me levanté para sacar algo de la nevera, y de pronto escuché un fuerte sonido a mis espaldas, de todos los cristales de la mesa hecha añicos. El ventilador se había caído y estuve a pocos centímetros de ser decapitado. Realmente no sé si todo se trate de una coincidencia o una simple sugestión, ya que el día anterior el tablero de la Ouija me dijo que iba a perder la vida, y más porque tuve 2 casi muertas. Pero todo lo que sé es que nunca volveré a tocar un tablero Ouija. No olvides compartir tus historias aterradoras con la parca y la comunidad en la caja de comentarios. Apóyanos suscribiéndote y dejándonos un like. Nunca le había contado a la gente sobre esto, pero teníamos un armario lleno de videojuegos de mesa y uno de ellos resultó ser un tablero de Ouija. Siempre quise probarlo, pero mi familia estaba en casa y yo me sentía rara probándolo delante de todos. Un fin de semana mis padres fueron a la ciudad y mi hermano se fue a un campamento de Boy Scouts, así que tendría toda la casa para mí durante ese fin de semana, que visto desde afuera resultaba patético, ya que me emocionaba más probar el tablero que armar una fiesta con mis amigos. El clima de ese día era terrible, ventoso y lluvioso, pero sentí que una noche lluviosa haría que fuera más ritualista. Alrededor de la medianoche me instalé en el comedor y bajé un poco la intensidad de las luces. Hice un montón de preguntas que no generaron respuesta, así que al final guardé el tablero y me fui a la cama. Desperté en medio de la noche tras escuchar un ruido que chirriaba en el piso inferior, junto a la puerta de entrada. Al principio no pensé en ello, pero aquel extraño sonido se acercaba cada vez más y de pronto estaba cerca de las escaleras. Me senté en la cama pensando que había un intruso, y no se me pasó por la cabeza llamar a la policía. De pronto, el sonido se fue acercando más y se escuchaba justo afuera de la puerta de la habitación. Luego se detuvieron por lo que pareció una eternidad. Mientras tanto, yo trataba de ocultarme entre las sábanas, esperando a que alguien atravesara la puerta. Un enorme rayo iluminó momentáneamente la habitación y juro que pude ver un objeto en la puerta de la habitación. Intenté aguantar un poco la respiración, en un vano intento para calmarme un poco, pero lo que ocurrió a continuación fue lo peor de todo. La puerta se cerró de golpe, y no pude evitar soltar un grito. Ahora estaba temblando bajo mis sábanas, llorando y queriendo gritar. Todas las ventanas estaban cerradas, así que no era posible que una brisa la cerrara de golpe. Como sea, lo único que sabía era que algo iba a pasar. Pero pasó el tiempo y nada. Me quedé un buen tiempo bajo las sábanas pensando que alguien o algo estaba en la habitación. Cuando el sol empezó a salir y finalmente asomé la cabeza, la habitación estaba vacía. De alguna manera hallé el valor suficiente para salir de allí y buscar algún signo de rotura, pero todo parecía normal. No había ventanas rotas ni puertas abiertas. Entonces vi el tablero Ouija en la mesa. Siempre he sido un poco supersticioso, así que atribuí los sucesos al tablero. Hasta ahora no ha pasado nada y no se lo había dicho a nadie porque no lo entenderían a menos que lo experimentaran. Y solo así pensarías en no decírselo a nadie porque no te creerían. A excepción de los que están escuchando mi historia en internet y que saben que esos dos hechos están relacionados. Por experiencia, puedo decir que lo que ocurrió fue un gran error. Esto ocurrió en el verano del 2013. Mis amigos tenían una vieja tabla de la Ouija que supuestamente valía algo de dinero. Acepté cambiarla por un videojuego que nunca jugué, así que intenté usarlo solo. Pero resultó ser una estafa. Honestamente, no esperaba que funcionara, solo lo compré por ocio. Tiré el tablero al piso y me olvidé de ello. Todo iba normal hasta que al día siguiente desperté y descubrí que las 2 plantas que tenía en la mesa de café se habían caído y el tablero estaba en la mesa. No recordaba haberla puesto allí. Tampoco entendí cómo se habían caído las plantas y, claro, el viento no era la respuesta. Me pregunté si era posible que tuviera sonambulismo o si, estando medio despierto, bajé por un vaso de agua y me tropecé con ellas.
Moví todo de nuevo a su lugar, pero la alfombra tenía manchas de tierra. Tomé la caja donde estaba la tabla, la llevé a mi habitación y la tiré al suelo. Esa noche, las cosas se pusieron feas. Me molestó el sonido de un clic amortiguado. No estaba seguro de lo que era. Entonces vi a través de las grietas de la puerta del armario que la luz estaba encendida. No tenía idea de cómo podría haberse encendido, pero me levanté y abrí la puerta. De todos modos, no había nadie allí, pero no se me había cruzado esto por la cabeza. Apagué la luz y salté de nuevo a la cama. Unos 10 minutos más tarde, volví a oír el mismo sonido, y naturalmente miré el armario. Sentí que mi corazón se fue hundiendo poco a poco. La luz estaba encendida. De nuevo, una mezcla de confusión y miedo comenzó a acumularse dentro de mí, y una vez más apagué la luz y cautelosamente volví a mi cama. Me encontré esperando a que la luz se encendiera de nuevo, pero lo que sucedió en ese lugar fue mucho peor. En lugar de que la luz se encendiera, de repente toda la habitación se llenó de luz mientras oía el interruptor principal parpadear. Había visto suficiente y salí por la puerta en cuestión de segundos. Rápidamente recordé todos los sucesos y busqué la vieja tabla de Ouija. La llevé al basurero más cercano y de pronto todo se detuvo. Nunca más volvió a suceder algo extraño. Gracias por ver. La Parca te lo agradece. Si el video fue de tu agrado, déjanos un like y suscríbete al canal. Activa la campanita para estar atentos a nuestras próximas historias.